Era solo un sobre, fino, blanco, sin marcas en el exterior, sin perfume, sin remitente. Parecía insignificante, pero en cuanto lo tuve en mis manos, sentí un frío peso en el pecho, como si mi cuerpo ya supiera lo que mi corazón se negaba a creer. Lo abrí despacio, el papel temblando entre mis dedos. Dentro, en cartulina brillante, impreso en elegantes letras doradas, estaba el fin de todo aquello que una vez llamé amor. James Walker, ese era su nombre, y junto al suyo, impreso con igual orgullo, el de ella, una desconocida, una mujer a la que jamás había visto. Debajo de sus nombres estaba la fecha, el lugar, la celebración, su celebración, de un nuevo comienzo, una nueva vida, una que debería haber sido nuestra, una que se había construido sobre mi silencio, mi sacrificio y mi confianza. Miré fijamente esa tarjeta como si estuviera escrita en otro idioma. Mi nombre no estaba, mi rostro no aparecía en la foto, pero cada detalle de esa boda fue posible gracias a mí, a mi cuerpo, a mis documentos, al amor que entregué tan ciegamente. Él me usó mi visa, usó mi existencia, y luego me dejó aquí, en México, sola, despojada de todo, incluso de mi nombre. Dicen que las traiciones más dolorosas son las que menos te esperan, pero eso es mentira, porque en el fondo siempre sientes el cambio, el tono, las miradas furtivas, la sonrisa forzada, esos momentos en que la persona que amas te mira y de repente te sientes invisible. Pero no quería creerlo, no podía, porque si admitía que estaba pasando, significaba que todo lo que había sacrificado, dejar a mi familia, mudarme a un país extranjero, confiar en un hombre que tenía las llaves de mi vida, había sido en vano. Así que me convencí de que era estrés, que simplemente estaba distante, que los secretos eran temporales, que el miedo que sentía crecer dentro de mí solo estaba en mi cabeza, hasta que llegó ese sobre, hasta que mi reemplazo tuvo un nombre, un rostro, un vestido y una dirección. Recuerdo el sonido de mi respiración mientras estaba sentada al borde de la cama mirando la invitación, superficial, temblorosa. Mi corazón latía tan rápido que sentía que quería escaparse de mi pecho. De repente, las paredes de la pequeña habitación me resultaban demasiado cercanas. El ventilador barato sobre mi cabeza giraba perezosamente, burlándose de mí con su ritmo lento. La luz parpadeó una vez, 2 veces. Luego se quedó fija. No había pagado la factura de la luz ese mes. Vivía de dinero prestado, de tiempo prestado y de un hombre prestado. Y ahora hasta eso me lo habían robado. ¿Cómo le explicas a alguien que el hombre que te prometió amor eterno desapareció al cruzar la frontera con tu identidad, que presentó documentos a tu nombre para otra mujer, que el amor que te dio solo era una estrategia, que te convertiste en desechable en el momento en que tu papel en el plan terminó? Intenté levantarme, pero las piernas me fallaron. Me desplomé en el suelo, con la invitación aún aferrada a la mano. Ni siquiera parecía real, nada lo parecía, pero el dolor en el pecho, ese que se retorcía como si algo afilado se me clavara entre las costillas, sí era real. Era un grito, era una verdad que no podía ignorar. Creo que lo que más dolió no fue la traición en sí, sino darme cuenta de lo completamente entregada que me había hecho a alguien que no me veía más que como un camino, un puente, un documento. No solo perdí a mi esposo, perdí a la versión de mí misma que creía en él, la mujer que sonreía en las fotos de la boda, que le preparaba sus comidas favoritas, que hacía largas filas en inmigración solo para tomarle la mano cuando estaba nervioso. Ella se había ido, murió en el momento en que él la reemplazó, y me quedé atrás. No en Texas, donde vivíamos juntos, no en la casa que compartíamos, donde le doblaba las camisas y le ordenaba las herramientas, sino en un país al que no pertenecía, sin pasaporte, sin una red de apoyo, sin siquiera el idioma para explicar lo que me había sucedido. Eso es lo que nunca te cuentan sobre la traición. No solo te rompe el corazón, te borra, te quita la voz, la seguridad, la historia, y te deja atrapado en el espacio entre quien eras y quien ya no tienes permiso para ser. Quise gritar, pero la habitación era demasiado pequeña, el aire demasiado tenue, y nadie me oiría. Él se había asegurado de ello, lo había planeado todo, cada detalle, y yo había caído directamente en la trampa, sonriendo. Si alguna vez te has sentido utilizado así, como si tu amor, tu vida, tu alma fueran una transacción para alguien, entonces conoces el silencio que viene después, la incredulidad paralizante, la vergüenza que te hace sentir que tal vez te lo merecías, que tal vez deberías haber visto las señales,
Tal vez sí las viste. Necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te resulta familiar, aunque sea un poco, escríbelo en los comentarios. Cuéntame desde dónde estás. Cuéntame si alguna vez te ha traicionado alguien a quien le entregaste tu vida. Escribe "importo" en los comentarios. No por mí, por ti. Para que otras mujeres como yo podamos encontrarnos en este mar de silencio. Y si crees que historias como esta deben contarse, que no pueden permanecer ocultas, suscríbete a este canal. Aquí decimos la verdad que nadie más se atreve a decir en voz alta. Aquí recordamos que sobrevivir no es solo una opción, es una revolución, porque me quedé atrás, pero no me he ido, y aún no he terminado de hablar. Me llamo Laura Martínez Hernández, tengo 39 años, y la mujer que ven ahora no es la que cruzó esa frontera llena de sueños y silenciosas esperanzas. La mujer que solía ser creía en las pequeñas cosas, creía que si trabajabas duro, eras amable y amabas con sinceridad, el mundo te correspondería de alguna manera. Era sencilla, de voz suave, sonreía más de lo debido, se disculpaba demasiado, confiaba con demasiada facilidad, sobre todo en hombres como James. Crecí en un pequeño pueblo del sur de México, donde a las niñas se les enseñaba a soñar con la seguridad más que con el éxito, donde el amor significaba supervivencia, y el matrimonio era la vía más rápida para salir de la pobreza. No tenía dinero. Mi padre murió cuando tenía 10 años, y mi madre trabajaba como costurera, tejiendo esperanza en vestidos que otras mujeres usarían para aspirar a una vida mejor. No hablábamos de emociones, no hacíamos preguntas, simplemente resistíamos. Me mudé a San Antonio, Texas, a los 21 años. Tenía una visa temporal y trabajaba cuidando a una pareja de ancianos. Mi inglés era básico, mi ropa era sencilla. Le enviaba la mayor parte de mi sueldo a mi madre, quien lo usaba para cuidar a mi hermano menor. No salía mucho, no hice amigos, tenía miedo de todo y de todos, pero me sentía afortunada, porque, aunque era invisible en la mayoría de los lugares, estaba construyendo algo, o eso creía. James fue la primera persona que me miró como si importara. Era mayor, estadounidense, seguro de sí mismo, el tipo de hombre que se hacía notar donde quiera que iba. Me vio en el supermercado. Estaba comparando precios de arroz. Ni siquiera me fijé en él hasta que habló. «Tienes pinta de preparar un buen arroz con leche». Esa fue su frase para romper el hielo. Me reí, con torpeza, y le dije que sí. Sonrió y dijo, «Entonces creo que acabo de conocer a mi futura esposa». Nadie jamás había coqueteado conmigo así, ni con humor, ni con naturalidad, ni con admiración. Me pidió mi número. Se lo di. Esa noche no pude dormir. Dejé el móvil bajo la almohada. Cuando me escribió al día siguiente, sentí como si algo en el universo hubiera cambiado, como si, tal vez, solo tal vez, mi vida estuviera a punto de empezar. Tuvimos nuestra primera cita el fin de semana siguiente. Me llevó a una cafetería, sencilla, clásica. Dijo que no creía en los restaurantes elegantes, que la gente real no necesitaba velas ni música de violín para conectar. Habló casi todo el tiempo, pero eso me gustó. Me gustaba observar cómo movía las manos al contar historias. Me gustaba el sonido de su risa. Me gustaba que me hiciera preguntas y esperara mis respuestas. James me hizo sentir vista, como si fuera algo más que una simple inmigrante limpiando la cocina de otra persona. Me dijo que era guapa sin maquillaje, que mi acento era sexy, que era la clase de mujer por la que los hombres sueñan, pero que rara vez encuentran. Entonces, no sabía que esas palabras eran su anzuelo, que detrás de cada halago había un cálculo. Me propuso matrimonio 6 meses después. Cenamos en el mismo restaurante donde nos conocimos. Pidió la misma hamburguesa. Llevaba la misma camisa. Me pareció romántico. Dije que sí antes de que terminara la frase. No lo dudé, porque le creí, porque me hizo creer en mí misma. Tuvimos una boda pequeña. Nada ostentoso, solo unos pocos amigos y un vestido prestado. Mi madre lo vio por videollamada. Lloró todo el tiempo. James me besó con tanta pasión que olvidé el miedo que sentía. No era ciudadana. No entendía el sistema de inmigración. Pero James me dijo que no me preocupara, que él se encargaría de todo, que ahora era su esposa, que pertenecía a ese lugar. Me mudé a su casa al día siguiente. Era una casita en las afueras, con una cerca rota y un patio trasero lleno de maleza. Me encantó. Planté flores, limpié cada rincón, colgué fotos nuestras en la nevera, la convertí en nuestro hogar, o en lo que yo creía que era nuestro. Al principio, todo parecía un sueño.
me preparaba café por las mañanas, dejaba notitas en Sin to Sin, el espejo que decían cosas como mi hermosa esposa y ya te extraño. Me tomaba de la mano en público, me llamaba mi amor delante de desconocidos. Pensé que me había ganado la lotería, pero las cosas empezaron a cambiar poco a poco, sutilmente, lentamente, como cuando me silenciaba al hablar por teléfono cuando estaba en el trabajo, como cuando bromeaba sobre lo mucho que hablaba cuando estaba nerviosa, como cuando ponía los ojos en blanco cuando le pedía llamar a mi madre. ¿Otra vez?, decía. Si hablaste con ella ayer. Y yo me encogía, siempre. Me dijo que no hablara español en público. Dijo que la gente pensaría que hablaba de ellos, que era una grosería, que lo incomodaba. No quería que trabajara. Dijo que él podía encargarse de todo, que una esposa de verdad se quedaba en casa, que no necesitábamos a nadie más. Dejé de ir a la iglesia. Dejé de llamar a mis amigos, dejé de reír a carcajadas, creía que era una buena esposa, creía que así era el matrimonio, que tal vez el amor significaba adaptarse, tal vez el amor significaba guardar silencio, pero en el fondo me extrañaba, a la chica que tarareaba mientras limpiaba, que bailaba en la cocina, que soñaba con ser enfermera, la extrañaba, pero la enterré, porque James dijo que me amaba, y no quería perder eso. Ojalá hubiera visto las señales de advertencia. Ojalá alguien me hubiera enseñado que el amor nunca debe sentirse como miedo, que no le debes tu libertad a nadie solo porque te dieron un apellido, que ser elegido no es lo mismo que estar a salvo. Para cuando cumplimos 5 años, apenas reconocía a la mujer del espejo. Estaba cansada, pequeña, nerviosa, pero aún conservaba la esperanza. Aún pensaba que tal vez él volvería a ser el hombre que era. Aún creía que tal vez un viaje juntos los uniría más. Así que cuando James sugirió que fuéramos a México para una escapada romántica, dije que sí. Me dijo que era una sorpresa, que quería mostrarme algo especial, que lo había planeado todo. Hice la maleta como una buena esposa, lo besé como si aún estuviéramos empezando y subí al autobús con una sonrisa. Y ahora, aquí estoy, en esta habitación, sin nada más que el recuerdo de quien solía ser y el eco de su promesa aún resonando en mis oídos. Si alguna vez te has perdido en la historia de otra persona, si alguna vez has amado a alguien que te hizo desaparecer poco a poco, quiero que sepas que no estás solo. Por favor, tómate un segundo para dejar un comentario, aunque solo sea tu nombre. O desde dónde nos ves. Di, existo, en los comentarios. Y recuérdale al mundo que sigues aquí, que seguimos aquí. Y si crees en historias que se revelan, en voces que rompen el silencio, suscríbete a este canal. Juntos, reconstruimos lo que intentaron borrar. Juntos, nos levantamos. Todo empezó con pequeños detalles. Un beso en la frente antes de irse a trabajar. Una taza de café esperándome en la mesa de la cocina. La forma en que me miraba cuando creía que no lo veía, como si yo fuera algo especial. Algo que nunca esperó encontrar, pero que ahora que lo tenía, no podía dejar escapar. James tenía la capacidad de hacerme sentir como si viviera en una película. Una en la que, por fin, me habían dado el papel protagonista después de años caminando en las sombras. Me dijo que le recordaba a su abuela, amable, fiel, de esas mujeres que permanecen. Me contaba historias de cómo mantuvo unida a su familia a través de guerras, recesiones y desengaños amorosos, de cómo nunca alzó la voz, nunca se quejó, nunca se marchó. Entonces no lo sabía, pero cada una de esas historias era un ejemplo a seguir. No estaba alabando su fortaleza, estaba estableciendo un modelo a seguir. Cuando le pregunté sobre regularizar mi situación migratoria, sonrió y dijo que él se encargaría. Ahora eres mi esposa, Laura. Déjame ocuparme del papeleo. Tú solo concéntrate en estar aquí conmigo. Y le creí, porque se sentía tan bien ser elegida, ser la prioridad de alguien. Había pasado tantos años siendo invisible que me aferraba a cada pizca de su atención como si fuera aire, necesaria, adictiva. Después de un tiempo, dejé de preguntar sobre el proceso. Cada vez que lo hacía me decía algo como, la confianza requiere paciencia, o ¿no crees que es agradable no tener que preocuparse por todo ese estrés? Me hacía sentir culpable, incluso por mencionarlo, como si fuera una desagradecida, como si estuviera apresurando algo que debería disfrutarse con calma, y yo quería sentirme querida. Así que lo dejé ir. Me dijo que ya no necesitaba trabajar, que ganaba lo suficiente para los dos. Al principio, me pareció un regalo. Imaginé volver a estudiar, quizás tomar clases para mejorar mi inglés, quizás estudiar enfermería, como siempre había soñado.
pero cada vez que lo mencionaba me decía, ¿para qué quieres estar rodeada de enfermos todo el día pudiendo quedarte aquí y cuidarnos, a nosotros, como si ya tuviéramos un hijo, como si ser su esposa significara que mis ambiciones eran una amenaza? No gritó. Eso fue lo que hizo que fuera tan difícil de ver. No había moretones, ni portazos, solo suaves desvíos, solo sonrisas que no llegaban a sus ojos, solo silencio cada vez que decía que quería más. Mis días empezaron a acortarse. Dejé de salir tanto. Decía que era peligroso, que podrían interrogarme, que alguien podría pensar que era indocumentada y causar problemas. No te miran como yo, decía. No entenderán que estás conmigo. Empecé a creerle. Empecé a temer cosas que nunca antes había temido. El supermercado, la acera, mi propio reflejo. Limpiaba la casa 2 veces al día. Cocinaba todo desde cero. Me aprendí de memoria sus rutinas. Cuándo le gustaba el café. Qué días veía fútbol. Cómo doblar las camisas como lo hacía su madre. Pensaba que si tan solo pudiera ser perfecta, si tan solo me volviera indispensable, nunca querría dejarme ir. Mirando hacia atrás, lo veo como lo que fue: condicionamiento. Me hizo sentir que mi valor dependía del poco espacio que ocupaba, de cuánto le servía, de lo bien que obedecía. Y no lo llamaba control, lo llamaba amor, porque eso era lo que él me decía que era. Solo quiero protegerte, susurraba, abrazándome cuando lo veía asustada. El mundo es cruel, pero conmigo estás a salvo, a salvo. Esa palabra resonó tanto en mi mente que perdió todo su significado. No teníamos muchas visitas. Decía que su familia no aprobaba nuestro matrimonio, que eran tradicionales, que no entenderían nuestro tipo de amor. Nunca llegué a Cheontoshim a conocerlos. Ni siquiera sé si existen. Ahora me pregunto si algo de lo que dijo era cierto, o si yo solo era un papel más en un guión que había escrito mucho antes de que nos conociéramos. Una noche, pregunté si podíamos volver a visitar a mi madre. La extrañaba. Su voz por teléfono no bastaba. Hacía años que no la veía. James se puso tenso de inmediato. «Sabes que no es seguro», dijo. «Si te vas, puede que no puedas volver. No querrás arruinar todo lo que hemos construido». Asentí. Me quedé. Y algo dentro de mí empezó a pudrirse. Cuando empecé a deprimirme, me compró vitaminas en lugar de dejarme ir al médico. Cuando lloraba con demasiada frecuencia, me sugirió que redujera las llamadas a casa. «Solo te alteran», me dijo. «No necesitas todo ese ruido en la cabeza». Se convirtió en mi médico, mi sacerdote, mi mundo, y el mundo se volvió muy, muy pequeño. Algunas noches me sentaba en el baño con la puerta cerrada y me miraba al espejo, preguntándome quién era ya. Mi piel estaba pálida. Mis ojos habían perdido su brillo. No reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía obediente, refinada, silenciosa, pero sin vida. Me hacía sentir como una niña y luego me castigaba por no ser una mujer. Quería sumisión y después le molestaba el vacío que la acompañaba. Empecé a notar cómo miraba a otras mujeres cuando salíamos, cómo sus halagos se volvieron menos frecuentes, cómo sus manos se sentían más pesadas al tocarme. Pero no dije nada. Tenía demasiado miedo de en qué se convertiría el silencio si se rompía. Pasé meses sumida en esa niebla, flotando entre los días, aferrándome al recuerdo de nuestro primer amor como si fuera un salvavidas. Me decía a mí misma que solo era una mala racha, que todos los matrimonios tienen altibajos, que él estaba estresado, que las cosas volverían a ser como antes. No lo hicieron. Empezó a viajar más, por trabajo, decía, pero nunca me dijo a dónde. Nunca me dio su número para contactarlo. A veces volvía oliendo a un perfume que yo no usaba. Una vez le pregunté, y me dijo, «¿Te lo estás imaginando?» Y le creí, porque era más fácil creerle a él que creer que me habían mentido durante años. Una mañana desperté, y él ya se había ido. En la almohada, en lugar de una nota o un beso, había un recibo, una factura de la tintorería. La miré fijamente durante lo que parecieron horas. En la etiqueta figuraba el nombre de una desconocida, su nombre, el que descubriría más tarde, el que aparecía impreso en la invitación que lo cambiaría. Todo. Si te sientes identificado, con algo de esto, por favor, no te quedes callado. Deja un comentario abajo. Comparte tu historia, aunque sea solo una frase. Escribe en los comentarios, recuerdo quién era, y deja que ese sea el comienzo del regreso de tu voz. Y si esta historia resuena con algo en tu interior, si te sientes identificado, de alguna manera, suscríbete. Tu presencia aquí mantiene vivas estas historias, y a veces, saber que alguien te escucha es suficiente para seguir adelante.
Era nuestro 5º aniversario de bodas. 5 años desde aquella pequeña ceremonia en el juzgado donde me besó la frente y susurró, para siempre, contra mi piel. Quería creer que algo había sobrevivido entre nosotros, que bajo los fríos silencios y las medias verdades aún existía un hombre que una vez me miró como si yo fuera lo único con lo que valía la pena construir un futuro. Así que cuando James sugirió un viaje sorpresa a México, lo vi como una señal, una oportunidad para empezar de nuevo. Quizás recordaba quiénes éramos antes de que se levantaran las barreras. Lo llamó una segunda luna de miel. Dijo que quería reconectar. Dijo que me merecía algo bonito después de todo lo que habíamos pasado. Le pregunté si era seguro que viajara, dada mi situación migratoria. Sonrió, me besó la mano y me dijo que no me preocupara. Todo está arreglado, dijo. Yo me encargué de todo. Solo tienes que venir tú. Y como tantas otras veces, asentí, porque confiar en él se había convertido en una costumbre que no sabía cómo romper. Empacamos ligeros, solo una maleta para los dos. Él reservó los boletos, imprimió las reservas, se encargó de todo. Eso debería haberme alertado. Nunca se encargaba de todo. Siempre me hacía planear todo a mí. Pero me convencí de que estaba siendo romántico, que intentaba quitarme un peso de encima. Deseaba tanto creer en esa versión de él que ignoré la opresión en el pecho. Cruzamos la frontera en coche. Recuerdo cómo la luz del sol se filtraba por el parabrisas, cómo tarareaba la radio, cómo su mano descansaba sobre mi rodilla, cálida y reconfortante. Miré por la ventana, viendo cómo los letreros cambiaban del inglés al español, y me dije que esto era amor, esto era sanación, esto era el comienzo de algo nuevo. Cuando llegamos a Tijuana, ya había anochecido. El hotel era sencillo, limpio, nada lujoso, pero lo suficientemente agradable como para sentirse como en una escapada. Recuerdo que el vestíbulo olía ligeramente a lejía y madera vieja. Recuerdo la mirada de la recepcionista, como si reconociera algo que yo no sabía que estaba mostrando. Esa noche, James me llevó a un pequeño restaurante cercano. Pedimos tacos al pastor y compartimos una botella de vino. Se rió más de lo normal. Me tomó de la mano sobre la mesa. Me contó historias de su infancia que nunca había oído. Lo absorbí todo como una planta sedienta que busca la luz del sol. Quería creer que aún me amaba, que aún me elegía, que no era invisible. De vuelta en el hotel, hicimos el amor por primera vez en semanas. Me besó despacio, me susurró cosas al oído que no había escuchado en años. Me dormí en sus brazos, con el latido de su corazón bajo mi mejilla, por fin en paz. A la mañana siguiente, ya no estaba. Al principio no me asusté. Pensé que tal vez había bajado a tomar un café o a dar un paseo. Esperé. Pasó 1 hora, luego 2. Le envié un mensaje. Lo llamé. Nada. Su teléfono iba directo al buzón de voz. Fui al vestíbulo y le pregunté a Minum Sonduciente, la recepcionista, si lo había visto salir. Me dijo que había hecho el checkout. El checkout. Sin mí. Me temblaban las manos. Se me secó la boca. Corrí de vuelta a la habitación. La maleta había desaparecido. Mi pasaporte también. Mi DNI. Mi dinero. Incluso el cargador del móvil. Lo único que dejó fue la botella de vino vacía y una toalla pequeña doblada sobre la encimera del baño. El pánico no es una explosión repentina, es una tensión lenta y creciente, un cierre de las paredes, un silencio ensordecedor. Me quedé sentada al borde de la cama durante lo que parecieron horas, intentando asimilarlo, intentando comprenderlo. Quizás lo habían robado, quizás le había pasado algo, quizás volvería. No lo hizo. Al día siguiente fui al consulado, aún con la misma ropa de la noche anterior. Esperé horas en la fila. Cuando por fin logré hablar con alguien, intenté explicarle mi situación. La mujer tras el cristal me escuchó con una indiferencia fingida. Cuando le dije que no tenía pasaporte, ni documento de identidad, ni teléfono, me miró como si ya estuviera desapareciendo. Sin la documentación adecuada, dijo, no hay mucho que podamos hacer. Le pedí que verificara mi estatus migratorio. Me dijo que estaba pendiente, que nunca se había finalizado ningún ajuste de estatus, que técnicamente no era residente, que estaba aquí, en un limbo legal, atrapada entre fronteras, sin pertenecer a nadie. Me entregó una lista de albergues. Me dijo que volviera cuando tuviera la documentación. Luego llamó a la siguiente persona en la fila. Salí de ese edificio sin nada, ni siquiera un nombre, solo una hoja de papel con direcciones de lugares que olían a miedo y desesperación, y la creciente certeza de que el hombre en quien confiaba mi vida me la había robado. Esa noche me quedé en un albergue de la iglesia. La cama era delgada, la habitación estaba abarrotada.
Mujeres lloraban en silencio contra sus almohadas. Niños tosían. El aire estaba cargado de tristeza y humedad. Me quedé allí, tumbada, mirando al techo, intentando no derrumbarme. Pero algo dentro de mí ya estaba roto. Era el silencio total y ensordecedor de James. Ningún mensaje, ninguna explicación, nada. Desapareció, y con él se fue todo lo que creía entender sobre el amor. Vagabundeé por las calles durante días, buscándolo, con la esperanza de encontrar una señal, revisando hoteles, haciendo preguntas, repitiendo su nombre como una plegaria. Pero las plegarias no son escuchadas cuando se basan en... Y cada puerta que llamaba se cerraba con más fuerza. Intenté llamar a su antiguo número desde un teléfono prestado. Estaba desconectado. Envié correos electrónicos desde un cibercafé. Me rebotaron. Era como si nunca hubiera existido. Lo peor fue darme cuenta de que el viaje nunca se trató de nosotros. Fue una transacción, una trampa. La última jugada de un juego en el que ni siquiera sabía que estaba participando. Me llevó a México no para reavivar nuestro matrimonio, sino para desaparecer, para romper el último lazo, para abandonarme en un lugar donde no tendría voz, ni poder, ni forma de volver a casa. Yo era desechable. Todavía recuerdo a la mujer que me ofreció un sándwich cerca de la estación de autobuses. Vio el pánico en mis ojos y me dio una bolsa de papel sin decir palabra. Tenía un simple sándwich y un pequeño cartón de jugo. Ese pequeño gesto de bondad me conmovió como nada lo había hecho antes, porque me recordó que aún existía, que aún podía ser vista, incluso entre las ruinas de la traición de otra persona. Si alguna vez te has sentido abandonado en un lugar donde nadie habla tu idioma, donde nadie cree en tu dolor, donde incluso tu nombre se convierte en una pregunta, te entiendo. Por favor, comparte tu experiencia en los comentarios. Aunque te resulte difícil, no estás solo. Escribe "merezco algo mejor" en los comentarios y hazle saber al mundo que somos mucho más que aquello que intentaron desechar. Y si crees en el poder de las historias, que desenmascaran lo que otros intentan ocultar, suscríbete a este canal. Cada nueva voz aquí es una luz en la oscuridad, y juntos somos imposibles de ignorar. Recuerdo el preciso instante en que mi corazón dejó de fingir. No fue dramático como en las películas. No hubo truenos, ni llanto en el suelo del baño. Fue un silencio, frío. Ese tipo de silencio que te aprieta la garganta y espera a que te quiebres. Me quedé de pie en esa pequeña habitación de hotel en Tijuana, mirando fijamente la puerta por la que salió, sabiendo con cada fibra de mi ser que no iba a volver. Pero esperé de todos modos, durante horas. Al principio, me convencí de que había una explicación razonable. Quizás tuvo una emergencia. Quizás salió a comprar algo. Quizás se le descargó el móvil. Cada excusa me revolvía el estómago, pero me aferraba a ellas como si fueran salvavidas, porque la alternativa era demasiado devastadora, que me hubiera abandonado a propósito, que esto nunca fue un error, que no estaba perdida, que me había desechado. Me quedé en la habitación hasta que el personal me pidió que me marchara. La reserva estaba a su nombre. Solo pagó 2 noches. Después, dejé de existir en su sistema. Así, sin más, me borraron. Caminé por las calles con mi mochila, que casi no contenía nada, sin identificación, sin pasaporte, solo un teléfono con la batería a medio cargar y sin señal, $30 en efectivo y el recibo de la cena de 2 noches antes. Ese recibo era una prueba, no una prueba legal, sino emocional. Necesitaba aferrarme a algo real, algo que me dijera que no estaba loca, que él había estado allí, que me había mirado a los ojos y sonreído mientras planeaban mi desaparición. Esa noche dormí al raso por primera vez, en un banco cerca del muro fronterizo. El cemento estaba más frío de lo que esperaba. Me acurruqué, usando mi chaqueta fina como manta. No dormí mucho. Los sonidos de la ciudad por la noche me parecían un idioma que no entendía. Bocinazos, ladridos de perros, discusiones. Todo sonaba lejano y dolorosamente cercano a la vez. Al amanecer, caminé hasta el consulado estadounidense. Sentía que era el último lugar del mundo donde alguien podría escucharme. Hice cola durante horas. El sudor me perlaba la nuca. Me dolían las piernas. Repasaba mentalmente lo que iba a decir una y otra vez. Imaginaba a alguien amable tras el cristal. Alguien que vería el miedo en mis ojos y diría, "Te apoyamos". Pero esa persona no existía. Cuando por fin logré entrar, la mujer del mostrador apenas levantó la vista. Su voz era monótona, eficiente, cansada.
Le expliqué que mi esposo me había traído a México y había desaparecido, que yo era la esposa de un ciudadano estadounidense, que me habían robado el pasaporte, que no tenía a dónde ir. Parpadeó lentamente. Luego me preguntó mi nombre completo y fecha de nacimiento. Tecleó algo en su computadora. Hizo una pausa. No hay ninguna visa activa a su nombre, dijo. Me quedé paralizado. Eso no es posible, susurré. Él se encargaba de todo. Me dijo que todo estaba archivado. Inclinó la cabeza. No hay constancia de ningún cambio reciente en su estatus. Si es indocumentado, le sugiero que se ponga en contacto con las autoridades locales o con abogados de inmigración. No podemos ayudarle más sin una identificación. Sentí que la habitación daba vueltas. Se me entumecieron las yemas de los dedos. Intentaba hablar, pero no me salían las palabras. Ella ya estaba haciendo señas a la siguiente persona para que pasara. Salí del edificio aturdida. Ese día aprendí lo que se siente al desaparecer con vida. No solo perdí mis papeles, perdí mi nombre, mi derecho a ser escuchada, mi lugar en el mundo. Era una sombra, un fantasma caminando a plena luz del día. Esa semana dormí donde pude, en portales, en bancos, a veces en cibercafés que no hacían preguntas. Empecé a ducharme en los baños de las gasolineras, a cepillarme los dientes con agua embotellada, a fingir que era una turista que había tenido una mala noche. La vergüenza se convirtió en mi segunda piel. No le conté mi historia a nadie. Todavía no, porque no tenía las palabras, solo el dolor. Un día fui a una iglesia del barrio. Ofrecían desayuno gratis. Me senté al fondo, en silencio, intentando pasar desapercibida. Una mujer me trajo un plato de huevos con frijoles. Se llamaba Rosa. Tenía una mirada amable y llevaba un delantal descolorido con pequeños girasoles bordados en las esquinas. No preguntó qué había pasado. No hacía falta. Simplemente se sentó a mi lado y dijo, «No eres la primera». Esa frase abrió una puerta dentro de mí, una compuerta que había mantenido cerrada con ambas manos. Comencé a llorar, en silencio al principio, luego temblando. Rosa me tomó de la mano todo el tiempo. Me contó que había visto pasar por esas puertas a muchas mujeres con la misma historia, distintos nombres, la misma traición. Maridos que usaban su ciudadanía como arma, que llevaban a sus esposas a México para hacerlas desaparecer, sabiendo que sin papeles, sin apoyo, se volverían invisibles, indefensas, olvidadas. No fui el primero. Yo no era especial. Esto era una constante. Recuerdo haber pensado, ¿cuántos de nosotros andamos por ahí borrados por un amor que nunca fue real? Rosa me ofreció un lugar para dormir esa noche, un catre en la habitación del fondo de la iglesia. No era más que un colchón en el suelo con una manta fina, pero me sentía a salvo, como si alguien por fin hubiera encendido una luz en la oscuridad. Esa noche me miré en el espejito sobre el lavabo. Tenía el pelo enredado, los ojos hinchados, la piel grisácea por los días al sol. No me reconocía, pero, por primera vez en semanas, vi algo más allá del cansancio. Una chispa, pequeña, lejana, pero aún viva. A la mañana siguiente, Rosa me dio un folleto. Era de una organización de asistencia jurídica que ayudaba a mujeres víctimas de fraude y abuso transfronterizo. Lo guardé como si fuera oro, como si fuera la esperanza hecha papel. No sabía, entonces, lo largo que sería el camino. Cuántas veces más me ignorarían, me desestimarían, me tratarían como a una mentirosa. Pero esa mañana di mi primer paso real de regreso a mí misma. Si alguna vez has sentido que te robaron la vida mientras aún la estabas viviendo, por favor, deja un comentario abajo, aunque solo sean unas pocas palabras. Di, yo estuve ahí, si alguna vez te has sentido abandonado, emocional o físicamente. No necesitas explicarlo todo, simplemente déjate escuchar. Y si crees que nadie merece ser descartado, suscríbete a este canal. Este espacio fue creado para historias como la mía, y quizás también para historias como la tuya. Juntos, recuperamos el espacio. Juntos, reclamamos lo que intentaron borrar. Sucedió un martes por la tarde. El aire era seco, de ese que te reseca la garganta incluso sin hablar. Estaba doblando ropa donada en la iglesia cuando Rosa me llamó. Tenía un teléfono en la mano. Su rostro era inexpresivo. Me dijo que alguien había respondido al correo electrónico que envié desde el cibercafé hacía 2 semanas. Casi lo había olvidado. Lo envié desesperada, apenas capaz de articular palabra. Solo esperaba que a alguien le importara. El mensaje venía de una mujer llamada Kelsey Romero, abogada de una pequeña organización sin fines de lucro en San Diego. Sus palabras eran sencillas, casi cautelosas.
Recibí su mensaje. Creo que podemos ayudarle. Por favor, llame a este número cuando le sea posible. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Algo cambió en mí. Un hilo se tensó. No era invisible, no del todo. Rosa me ayudó a hacer la llamada. En cuanto oí la voz de Kelsey, sentí un calor extraño en las mejillas. Sonaba más joven de lo que esperaba. Tranquila, clara, profesional. Hizo preguntas con delicadeza, sin presionarme demasiado. No me interrumpió. No dudó de mí. Me escuchó. Y algo en eso me impactó más de lo que estaba preparada. Le conté todo. Sobre James, sobre el viaje, sobre cómo desperté y él ya no estaba. Documentos perdidos, sobre el rechazo en el consulado. No lloré, no entonces. Estaba demasiado cansada. Pero cuando terminé, se quedó callada un momento. Entonces dijo algo que jamás olvidaré. Laura, lo que hizo es un crimen. No estás sola. Y no tienes la culpa. Hacía muchísimo tiempo que no oía palabras así. Kelsey me explicó que existían protecciones legales para personas como yo, que había casos similares al mío, que mujeres habían sido abandonadas en países extranjeros tras ser manipuladas para firmar documentos de inmigración. Que esta era una táctica que algunos hombres usaban para rehacer sus vidas. Borrón y cuenta nueva a costa de la existencia de otra persona. Lo llamó por su nombre: fraude migratorio, abuso emocional, tráfico de identidad. Y de repente, ya no era solo una esposa abandonada, era una superviviente de un sistema diseñado para olvidar a mujeres como yo. Me preguntó si tenía alguna prueba. Le conté sobre el recibo de la cena, sobre las fotos de mi antiguo teléfono y sobre el correo electrónico que aún conservaba de James, confirmando el viaje. No era mucho, pero algo era algo. Me preguntó si podía escanearlas. Le dije que sí, aunque no sabía cómo. Rosa encontró una imprenta local que ofrecía el escaneo gratuito al escuchar mi historia. En 48 horas había enviado todo lo que tenía, y entonces, por primera vez en semanas, esperé con algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Kelsey no prometió milagros, pero prometió esfuerzo. Y en mi mundo, eso lo significaba todo. Empezó a investigar. Su equipo buscó actas de matrimonio. Encontraron fotos públicas, publicaciones en redes sociales. Fue entonces cuando la vi. La imagen que partió mi mundo en 2 otra vez. Era una foto de boda, no la nuestra, la nueva. James estaba de pie, con un smoking blanco, sonriendo. A su lado había una mujer con un vestido de encaje, rubia, alta. Su mano descansaba sobre su pecho como si allí le perteneciera. El pie de foto decía: comenzando nuestra vida juntos. La fecha era solo 10 días después de que me dejara en Tijuana. Me quedé mirando esa foto durante 1 hora. No porque me sorprendiera, sino precisamente porque no me sorprendía. Ahí estaba, la prueba, la confirmación, todo lo que presentía, pero que tenía demasiado miedo de decir en voz alta. Había usado mi confianza como puente para llegar a otra persona. Me había apartado de su camino como si fuera un mueble viejo, y luego había empezado una nueva vida con mi nombre aún aferrado a sus papeles. Lo peor no fue la traición en sí, sino la naturalidad con la que la hizo. Lo común que se veía en esa foto, como si nada hubiera pasado, como si yo jamás hubiera existido. Kelsey me dijo que podíamos armar un caso, que podíamos solicitar una visa especial, diseñada para víctimas de fraude y abuso. No sería fácil, pero era posible. Me pidió que lo escribiera todo, cada detalle, cada recuerdo, cada rastro documental. Me temblaban las manos al teclear, pero lo hice. Página tras página. Me reescribí a mí misma. Durante esas semanas, empecé a ayudar más en la iglesia, limpiando, cocinando, traduciendo cuando podía, repartiendo mantas a mujeres que se veían exactamente como yo me sentía, vacía, abandonada, abrumada por el peso de las decisiones de otros. Y poco a poco, empecé a sentirme útil de nuevo, como si mi voz importara, como si mi historia tuviera peso, no solo porque fuera la mía, sino porque reflejaba la de muchas otras. Había una mujer, Ana, que llegó al refugio con moretones y en silencio. No habló durante días, pero una noche me senté a su lado y le conté mi historia. No toda, solo lo suficiente. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces susurró: yo también. Ese momento lo cambió todo para mí, porque me di cuenta de que ya no sobrevivía solo por mí, sobrevivía por ella, por cada mujer que aún espera sentada en un banco, que aún es silenciada en un consulado, que aún se pregunta si alguna vez importaron. Cuando finalmente recibí la copia oficial de la nueva licencia de matrimonio de James, Kelsey me la envió con una sola frase:
Lo tenemos. No fue una victoria, todavía no, pero fue una prueba de que no me lo había inventado, de que no había exagerado, de que lo que me sucedió fue real y de que el mundo, o al menos una parte de él, estaba dispuesto a luchar. Si esta historia te conmueve, exprésalo. Escribe, no me borraron en los comentarios, porque tu voz, tu dolor, tu verdad importan. Y si alguien a quien quieres está pasando por esto, comparte esta historia con esa persona. Hazle saber que hay una salida, que sobrevivir no es debilidad, es resistencia. Y si crees en la importancia de romper el silencio, suscríbete a este canal. Cada suscripción ayuda a que historias como esta lleguen más lejos. Ayuda a alguien a encontrar la luz en la oscuridad. Ayuda a que lo olvidado vuelva a ser inolvidable. El proceso judicial fue como caminar descalza sobre cristales rotos. Cada paso hacia la justicia reabría heridas que creía ya curadas. El sistema legal nunca se diseñó para mujeres como yo. Mujeres sin papeles, sin dinero, sin una voz que tuviera peso en el lenguaje del poder. Pero tenía a Kelsey, y tenía algo que antes no tenía, un nombre, mi nombre. Ella me ayudó a solicitar una visa U. Es un tipo de protección que se otorga a las víctimas de delitos graves que colaboran con las autoridades. El fraude migratorio y el abandono me permitieron obtenerla, a duras penas. El papeleo era interminable. Cada pregunta me obligaba a revivir lo sucedido. ¿A dónde te llevó? ¿Cuándo te dejó? ¿Qué te dijo exactamente? Tenía que recordar el color de las sábanas de aquella habitación de hotel, el sonido de su risa la noche antes de su desaparición, el vino que bebimos, el aroma de su colonia. Sentía que estaba construyendo un caso no solo para el gobierno, sino también contra la versión de mí misma que una vez lo amó. Esa versión aún vivía dentro de mí, aún susurraba excusas en la oscuridad, aún se aferraba al sueño de que tal vez, de alguna manera, no había tenido la intención de hacer lo que hizo, pero tenía que enterrarla ahora, no por amargura, sino por supervivencia. Kelsey fue estratégica. Sabía que el proceso llevaría tiempo, años, tal vez. Así que solicitamos un permiso de trabajo mientras la visa U estaba en trámite. Si se aprobaba, me permitiría empezar de nuevo, legalmente, con dignidad. También me ayudó a reunir testimonios de otras personas que habían presenciado mi estado tras el abandono. Rosa escribió una carta, también el pastor de la iglesia, incluso la recepcionista del albergue, que recordaba que no hablé durante 3 días. Estas voces construyeron un muro a mi alrededor, un nuevo tipo de hogar, uno hecho de fe. Comencé a asistir a reuniones de grupo para mujeres en situaciones similares. Cada una tenía una historia diferente. Pero el patrón era inquietantemente familiar, promesas susurradas, documentos firmados sin traducción, viajes que terminaban en silencio, y siempre la misma expresión en nuestros ojos al contar nuestra verdad, vergüenza, como si hubiéramos sido cómplices de nuestra propia desaparición. Había una mujer llamada Yaritza, venía de El Salvador. Su esposo se había casado con ella en secreto, diciéndole que era demasiado valiosa para compartirla con nadie más. Luego la llevó a Honduras y la dejó con su primo, quien la mantuvo encerrada en una habitación durante 6 meses. Ella escapó, descalza, sangrando. Aún así, sonriendo de alguna manera, dijo, «Pueden quitarte el cuerpo, pero no pueden quitarte la pasión». Nunca lo olvidé. Durante ese tiempo, también comencé a trabajar como voluntaria a tiempo completo en un refugio para mujeres. No solo limpiando u organizando suministros, sino sentándome con ellas, escuchándolas, dejándolas llorar sin decirles que fueran fuertes. A veces, simplemente les tomaba la mano. Otras veces, les contaba mi historia y veía cómo se les relajaban los hombros y se les suavizaba la mirada. El reconocimiento tiene un gran poder sanador. Una tarde, entró una joven llamada Marisol. Tenía solo 19 años. Estaba embarazada, descalza. Su novio le había prometido amor y seguridad. En cambio, la llevó en coche hasta el otro lado de la frontera y la dejó en una gasolinera. Había caminado durante 2 días para llegar a la iglesia. Cuando le di una manta y un poco de sopa, me preguntó si era monja. Me reí por primera vez en semanas. Le dije, «No, mija, solo soy una mujer que sabe lo que se siente al ser borrada». Esa noche me senté fuera del refugio y miré al cielo. Las estrellas no parpadeaban ni se movían, simplemente existían, sin pedir disculpas, y decidí que yo también lo haría. Empecé a documentarlo todo,
no solo para el juzgado, para mí, para mi futuro. Escribía en una libreta cada noche, mis miedos, mis recuerdos, mis esperanzas. Le escribí cartas a la versión de mí misma que subió a ese autobús rumbo a México pensando que eran unas vacaciones. Le dije que era valiente, que su amor no, era una tontería, que su confianza no fue su perdición, fue la de él. Y poco a poco empecé a sentir que volvía a ocupar espacio, no porque alguien me lo permitiera, sino porque yo lo elegí. James nunca respondió a las notificaciones legales. Descubrimos que se había mudado de nuevo, otra mujer, otra mentira. Pero eso ya no me sorprendía, ya no era el centro de mi historia. Solo fue la tormenta que me obligó a construir una base más sólida. Kelsey me dijo que el trámite de la visa U aún podía demorarse, que el sistema estaba saturado, que podría tener que esperar años, pero no me inmuté, porque ahora sabía cómo esperar sin derrumbarme. Una mañana me desperté con un correo electrónico. Mi permiso de trabajo había sido aprobado. Solo era temporal, pero era real. Mi nombre estaba impreso con claridad. Mi foto se veía cansada, pero auténtica. Lo sostuve en mis manos como un pasaporte a un futuro que me había ganado, paso a paso. Esa semana solicité un empleo en una clínica comunitaria. Necesitaban a alguien bilingüe en la recepción, alguien que supiera escuchar sin juzgar, alguien que comprendiera el miedo. Conseguí el trabajo. Mi primer sueldo lo usé para comprar zapatos nuevos y enviarle dinero a mi madre. Cuando se lo conté por teléfono, lloró durante 5 minutos seguidos. Pensaba que había muerto, pero ahora, dijo, sabía que estaba viva, completamente, por fin. Si estás escuchando esto y piensas que tu historia no importa, quiero que me oigas bien. Sí importa, tú importas. Si estás lista para dejar de disculparte por existir, escribe, estoy ocupando espacio, en los comentarios. Si aún estás en medio de tu tormenta, simplemente susúrralo. Eso basta, eres suficiente. Y si quieres formar parte de una comunidad que cree en volver a empezar, en reconstruir desde las cenizas, en honrar a quienes, aunque marcados por el dolor, siguen en pie, suscríbete a este canal. Tu voz aquí es sagrada. Juntos, nuestras historias se vuelven imposibles de ignorar. Existe un tipo de silencio que solo conocemos las mujeres como nosotras. Un silencio que te acompaña incluso en los lugares más ruidosos. Un silencio que se instala tras tus ojos y te aprieta la garganta cuando intentas hablar. No es solo la ausencia de sonido, es la ausencia de ser creída, de ser vista, de que te permitan decir, lo que me pasó fue real. Viví en ese silencio tanto tiempo que se volvió familiar, incluso cómodo. Pero la sanación tiene la costumbre de llegar sigilosamente cuando menos te lo esperas, no de golpe, no como un amanecer, sino como un lento despliegue, como un suspiro que no te dabas cuenta de que estabas conteniendo. Trabajar en la clínica me dio una rutina, un propósito. La mayoría de los días eran un torbellino de formularios, voces, bebés llorando y madres agotadas. Pero en medio de todo ese caos, empecé a sentirme humana de nuevo. La gente me pedía ayuda, confiaban en mí para compartir su dolor, me daban las gracias y empecé a creer que tenía un valor más allá de lo que me habían arrebatado. Había una señora mayor que venía todos los jueves, la señora Lucía. Tenía artritis en las rodillas y siempre traía pan dulce para el personal. Me recordaba a mi propia madre, amable, fuerte, atenta. Una tarde me tomó la mano y me dijo, hija, tienes la mirada de alguien que sobrevivió a algo terrible, pero sigues aquí, no lo olvides. Ese momento se me quedó grabado, porque durante mucho tiempo me definí por las cosas que perdí, mi matrimonio, mi país, mi nombre, pero no me había visto como la mujer que se quedó, la mujer que resistió, la mujer que volvió a empezar de cero. Una tarde, mientras archivaba papeles en la trastienda de la clínica, encontré un viejo folleto arrugado detrás de un cajón. Anunciaba un taller de narración oral para mujeres inmigrantes, gratuito. No se requería experiencia, solo un espacio para hablar. Casi lo tiro a la basura, pero algo me detuvo. Lo doblé y me lo guardé en el bolsillo. El sábado siguiente, entré en un pequeño centro comunitario con el corazón acelerado. Solo había otras 6 mujeres, sentadas en círculo en sillas de plástico. Reconocí a una de ellas del albergue. Otra trabajaba en el mercado cerca de mi apartamento. No nos conocíamos, pero en el fondo nos entendíamos. La facilitadora, una mujer de voz suave, con rizos alborotados y manchas de tinta en los dedos, nos pidió que escribiéramos una carta, no a otra persona, a nosotros mismos,
a la versión de nosotros que había sobrevivido. Me quedé mirando el papel en blanco durante un largo rato. Me temblaba la mano. Entonces escribí: tú no eres lo que él te hizo. Tú no eres la noche en que se marchó. Tú eres la mujer que sobrevivió en el silencio. Cuando leí esas palabras en voz alta, se me quebró la voz. Me temblaban las manos. Pero nadie se rió. Nadie apartó la mirada. Asintieron. Lloraron conmigo. Me vieron. Esa noche, caminé a casa bajo la luz de la luna y por primera vez en mucho tiempo no sentí que estuviera desapareciendo. Seguí asistiendo a ese taller. Semana tras semana, compartí fragmentos de mi historia. No todo a la vez, solo retazos. Recuerdos que antes me agobiaban se convirtieron en semillas. Las planté en el círculo y las vi crecer hasta alcanzar la comprensión. La facilitadora me preguntó si estaría dispuesta a hablar en un evento local, una reunión para personas que habían sobrevivido al trauma de la inmigración. Quise decir que no. Mi primer instinto fue encogerme, esconderme, pero algo dentro de mí me dijo que sí. Pasé 2 semanas preparando mi historia, practicando frente al espejo, reescribiendo líneas en los márgenes. Quería que fuera perfecta, pero la noche anterior al evento rompí el papel por la mitad. La perfección no era lo importante. Lo importante era la honestidad. El día del evento me encontraba en un pequeño escenario con un vestido prestado. Tenía las manos frías, la garganta seca, pero al abrir la boca, las palabras fluyeron, no como un guión, como una verdad que había estado esperando su momento. Les conté sobre el hotel en Tijuana, sobre el silencio, sobre el albergue, sobre Rosa, sobre los documentos judiciales, sobre volver a encontrar mi nombre. Y cuando terminé, la sala quedó en silencio. No un silencio inquietante, sino uno que escucha. Luego, aplausos, suaves al principio, luego cada vez más intensos, y sentí que algo se abría dentro de mí, una oleada de calidez, de conexión. Ya no era solo una historia, era una voz. Después de aquella noche, las mujeres empezaron a acercarse a mí, algunas llorando, otras enfadadas, todas cargando con un dolor que no encontraba consuelo. Me convertí en un recipiente, no en un salvador, simplemente en alguien que podía decirles: te creo. Empecé a ayudar a Kelsey a organizar talleres para mujeres inmigrantes. Les enseñaba a documentar sus experiencias, a hablar sin vergüenza, a recuperar lo que les habían robado. Conocí a mujeres de Nigeria, India, Brasil, Vietnam, de todos los continentes, de todos los idiomas, pero el mismo silencio. Lo rompimos juntos. Una tarde, una adolescente llamada Fátima me apartó después de una sesión. Me dijo: mi padre me dice que nunca hable de lo que pasó, que la gente no lo entenderá, pero escuché tu historia, y ahora sé que el silencio es lo que les permite seguir ganando. Esa frase, esa verdad, se convirtió en mi razón de ser. Si llevas dentro algo que nunca has dicho en voz alta, quiero que sepas que este espacio es seguro. Aquí puedes hablar, aquí puedes ser escuchado aunque sea un susurro. Si estás listo, para ser visto, escribe "mi voz importa" en los comentarios. No necesitas dar explicaciones, simplemente ven. Eso es suficiente. Y si estas historias te ayudan a respirar un poco más tranquilo, te recuerdan que la sanación es posible, por favor considera suscribirte a este canal. Cada nombre que se añade aquí es una luz en la oscuridad para alguien que aún busca su camino. Juntos, nuestra voz se oye más fuerte que el silencio. La primera vez que sonreí sin culpa fue mientras plantaba albahaca en un huerto comunitario detrás del refugio. Era un pequeño pedazo de tierra, escondido entre una cerca de alambre y el callejón, de apenas 3 metros de ancho, pero el sol le daba justo en el blanco por la mañana, y algo en ver brotar esas hojas verdes me hizo sentir de nuevo enraizada. La sanación no hace ruido, no se anuncia con fuegos artificiales ni confeti. Llega en momentos de silencio, como cuando tus manos dejan de temblar al sentir que alguien te toca el hombro, como cuando tu voz deja de quebrarse al pronunciar tu propio nombre. Yo había cambiado. La Laura que cruzó la frontera creyendo que estaba de luna de miel ya no existía, y aunque la lloraba, también me di cuenta de que había hecho algo extraordinario. Había amado, había confiado, había caído en una trampa y aún así había encontrado la manera de salir. Ese tipo de amor, incluso cuando se sufre una traición, no te hace débil, te hace fuerte, porque significa que tu corazón sigue creyendo, incluso después de haber sido destrozado. Comencé a impartir un taller semanal en el refugio para mujeres recién llegadas al país.
La mayoría había llegado en circunstancias terribles, algunas huyendo de la violencia, otras engañadas, como yo. Algunas no sabían leer ni escribir, pero todas tenían historias que contar. Una mujer, Miriam, había caminado desde Guatemala con 2 niños a cuestas. Un hombre que conoció en internet le había prometido un trabajo. Al llegar a Tijuana, él le robó sus documentos y desapareció. Durmió en un autobús abandonado con sus hijos durante 6 noches antes de que alguien la encontrara. Cuando me contó su historia, no le dije, lo siento. Le dije, te creo. Y eso lo cambió todo, porque a veces lo único que una persona necesita es que se reconozca su dolor. Les enseñé a rellenar formularios, a hablar con las autoridades sin acobardarse, a documentar cada detalle, incluso aquellos que querían olvidar. Les enseñé a pronunciar sus nombres como si fueran plegarias. Una mañana recibí una carta por correo. Tenía el sello del gobierno. Me temblaban las manos al abrirla. Mi visa U había sido aprobada condicionalmente. Aún no era permanente, pero significaba protección, significaba seguridad. Significaba que ya no corría el riesgo de ser enviada de vuelta a un lugar al que ya no pertenecía, a una sola pregunta equivocada. Me quedé sentada en el borde de la cama un buen rato después de leerlo. La habitación estaba en 1900. Silencio. La luz del sol se derramaba por el suelo como leche derramada. Susurré un agradecimiento a nadie en particular. Quizás a Dios, quizás a Rosa, quizás a la mujer que solía ser. Ese fin de semana, el refugio organizó una celebración, no solo para mí, sino para todos. Una pequeña reunión con comida donada y adornos de segunda mano. Me puse un vestido amarillo que me habían regalado meses atrás y que nunca me había atrevido a usar. Cuando entré al patio, las mujeres aplaudieron, no como si fuera una celebridad, sino como si yo fuera la prueba de que podíamos lograrlo. Trajeron una tarta. Alguien había escrito la palabra sobreviviente con glaseado rosa. Lloré al verla, no de tristeza, sino porque alguien me había llamado como yo jamás me había atrevido a decirme en voz alta. Más tarde esa noche, volví a mirarme al espejo. Esta vez vi a otra persona, no a la esposa abandonada, no a la mujer indocumentada, no a la víctima. Vi a una líder, una guía, una superviviente, una mujer que había atravesado el fuego y había salido fortalecida. Empecé a recibir mensajes de mujeres en línea que habían escuchado mi historia. Algunas seguían atrapadas en el silencio, otras acababan de liberarse. Una escribió, pensaba que estaba loca, hasta que te oí hablar, ahora sé que no estoy sola. Esas palabras me envolvieron como un abrigo en una noche fría, porque ese había sido mi mayor temor, estar sola, que nadie jamás me entendería. Me puse en contacto con Kelsey para agradecerle de nuevo. Me dijo algo que se me quedó grabado, el sistema no está diseñado para protegerte. Pero personas como tú lo reconstruyen, una historia a la vez. Comencé a trabajar con ella en un nuevo proyecto, un centro de recursos específico para mujeres abandonadas o víctimas de manipulación transfronteriza, un lugar donde pudieran encontrar asistencia legal, refugio, asesoramiento y, sobre todo, apoyo mutuo. Lo llamamos Casa Esperanza. El día de la inauguración, un grupo de mujeres cortó la cinta juntas. No eran políticas, no eran donantes. Eran supervivientes, mujeres que antes habían sido silenciadas e invisibles, ahora erguidas, con la frente en alto. Dentro del edificio pintamos un mural. Representaba a una mujer de pie en el desierto, con los brazos abiertos y su sombra con forma de alas. Sobre ella se leían las palabras: intentaron enterrarnos, no sabían que éramos semillas. Si alguna vez te has sentido enterrado, olvidado, abandonado por alguien que decía amarte, no estás solo. No eres débil, no estás roto, eres una semilla. Escribe, sigo creciendo en los comentarios si estás reencontrándote contigo mismo. Aunque la tierra esté seca y el sol parezca lejano, estás creciendo, y eso lo es todo. Si esta historia te conmovió, si te recordó tu valía o la de alguien más, tómate un momento para suscribirte a este canal. No porque importen los números, sino porque cada persona aquí forma parte de un coro que dice, seguimos aquí. Seguimos levantándonos, y no nos callarán. La primera, vez que entré en un juzgado sin temblar, comprendí cuánto poder me habían arrebatado. No él, no el sistema, sino la idea de que mi vida y mi identidad eran negociables. Creía que sobrevivir era suficiente, pero sobrevivir era solo el principio. La justicia era algo completamente distinto. La justicia era la recuperación de mi existencia.
Por fin habían encontrado a James. Gracias al incansable trabajo de Kelsey y su equipo, lograron rastrearlo hasta una nueva dirección en California. Otro matrimonio, otra mujer, otra versión de la vida que me había arrebatado sin siquiera pedírmelo. Los documentos judiciales demostraban que había presentado solicitudes a mi nombre para sus relaciones anteriores y la actual. Los cargos eran fraude, suplantación de identidad y abandono. Al ver las pruebas, sentí una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Cómo podía alguien ser tan meticuloso, tan calculador, tan cruel? Pero la rabia por sí sola no bastaba. Había aprendido que debía canalizarse con concentración, con estrategia, con el trabajo paciente de la reconstrucción. Kelsey me explicó el proceso. James afrontaría consecuencias legales. Podría perder su capacidad de patrocinar a alguien para la inmigración. Se enfrentaría a multas y restricciones, pero, lo más importante, los registros mostrarían la verdad, que yo había sido una víctima, que mi existencia era real, que no había dado mi consentimiento, que había sobrevivido. Comencé a asistir a las audiencias, sentada al fondo, tomando notas. La primera vez que lo vi en el juzgado, sentí una extraña calma. El hombre que había dominado mi vida, borrado mi identidad y dejado varada al otro lado de la frontera, parecía ordinario, insignificante. Nada que ver con la figura que había sido en mi imaginación durante aquellas largas noches de miedo. Y, sin embargo, era exactamente como lo recordaba, engreído, seguro de sí mismo, convencido de que nadie creería la versión de la realidad que yo guardaba. Pero lo hicieron, lenta y meticulosamente. Kelsey presentó el caso. Explicó cómo él había usado mi confianza como un arma, cómo había manipulado el sistema de inmigración, cómo me había abandonado en un país extranjero sin documentos, sin dinero y sin voz. Mostró recibos, correos electrónicos, itinerarios de viaje, testimonios del albergue. Cada prueba construyó un muro a mi alrededor, una fortaleza de verdad impenetrable para cualquier mentira. Un día, el juez me miró directamente. Por primera vez en años, me sentí vista. Comprendí que mi presencia en esa sala era más que simbólica. Era la prueba de que una persona abandonada, borrada y silenciada puede regresar, puede reclamar un lugar en la mesa, puede exigir reconocimiento. Hablé en voz baja pero con firmeza, relatando la experiencia. Mis palabras resonaron en el ambiente aséptico de la sala. Describí el miedo, el aislamiento, la constante incertidumbre. Les hablé de Rosa, de Kelsey, de las mujeres que había conocido y apoyado desde mi huida. Les hablé de mí misma, sin reservas, sin disculparme. Tras una sesión particularmente larga, salí de la sala del tribunal y caminé por la acera, con el sol iluminando mi cabello. Comprendí algo importante. La justicia no era el final, sino parte del camino. La visa U, los permisos de trabajo, las victorias judiciales, eran hitos, no conclusiones. Eran la prueba de que había sobrevivido no solo por perseverancia, sino por recuperar mi autonomía. Regresé al refugio y las mujeres notaron el cambio. Mi voz era más firme, mis instrucciones más seguras. Cuando me preguntaron cómo había logrado mantenerme tan tranquila, les dije que la fuerza reside en saber que estás recuperando lo que te pertenece. El miedo pierde poder cuando lo reconoces y lo muestras al mundo. Que el silencio solo domina si se lo permites. Con mi permiso de trabajo y el avance de mi caso judicial, me matriculé en clases nocturnas para mejorar mi inglés y mis conocimientos jurídicos. Quería ayudar a otros a comprender el sistema que se había utilizado en nuestra contra. Quería enseñarles a protegerse. Cada clase, cada nueva habilidad, cada conferencia era un ladrillo más en los cimientos que estaba construyendo bajo mi propio nombre. Recuerdo el primer sueldo que recibí tras conseguir un empleo legal. Era pequeño, apenas me alcanzaba para el alquiler y la comida, pero era mío, ganado con mi trabajo, protegido por la ley, sin la manipulación de nadie. Compré una libreta y un bolígrafo. Cada noche anotaba lo que aprendía en el juzgado, lo que vivía, las cosas que me hubiera gustado saber antes. Se convirtió en un manual de supervivencia. Un testimonio para otras mujeres que pudieran encontrarse atrapadas en jaulas invisibles. Finalmente, James enfrentó restricciones. Ya no podía patrocinar a cónyuges para la inmigración. Fue multado. Los registros judiciales lo responsabilizaron. Pero esa no fue mi victoria. Mi victoria fue recuperar mi vida, caminar libremente sin miedo, hablar sin temblar, construir un futuro que él no pudo alcanzar.
Y sin embargo, jamás hablé de venganza. Jamás le deseé ningún mal. Solo deseaba existir plenamente, vivir plenamente, ayudar a otros a hacer lo mismo. El poder nunca residió en el castigo. El poder residía en la presencia, en reclamar el espacio que me había sido negado, en decir, sobreviví, estoy aquí, importo. Cada día ayudo a las mujeres que llegan al refugio, a veces descalzas, a veces con niños en brazos, a menudo cargando con el mismo silencio que una vez casi me consumió. Les digo la verdad, que sobrevivir es un comienzo, que el coraje es contagioso, que una historia contada es más poderosa que el miedo. Si alguna vez te has sentido impotente ante la traición, deja un comentario. Di, estoy recuperando mi identidad. Si estás dando tus primeros pasos hacia tu propia verdad, exprésalo aunque nadie te escuche. Tu voz forma parte de un coro que no puede ser ignorado. Y si crees que las historias pueden proteger, educar y empoderar, suscríbete a este canal. Cada suscriptora fortalece una red de mujeres que se niegan a ser borradas. Cada historia compartida sienta las bases para las generaciones futuras. Juntas, nuestras voces son imparables y nuestra presencia inquebrantable. He recorrido un largo camino, y cuando digo largo, me refiero a un camino que parecía interminable, que se extendía a través de desiertos de duda, tormentas de traición y noches más oscuras de lo que creía posible. He aprendido cosas sobre mí misma que jamás imaginé. Aprendí que sobrevivir no es simplemente existir. Sobrevivir es reclamar tu espacio, tu voz, tus derechos, y negarte a que nadie borre tu existencia. Aprendí que el cuerpo puede doblarse y quebrarse, pero el espíritu puede permanecer inquebrantable si lo nutres con paciencia y propósito. Y aprendí que el amor, cuando se pervierte y se usa como arma, puede sentirse como una prisión, pero el mismo corazón que una vez confió ciegamente puede resurgir, más sabio y fuerte. Cuando me miro al espejo, ahora veo a alguien que sufrió más de lo que nadie debería sufrir. Veo a la mujer que subió a un autobús rumbo a México, pensando que iba de luna de miel y terminó luchando por recuperar su vida. Veo a una sobreviviente, una maestra, una guía para quienes aún buscan su camino. Mis ojos llevan las historias de incontables mujeres silenciadas, abandonadas y borradas. Brillan no con ira, sino con resiliencia, no con amargura, sino con claridad. Brillan porque conocen el peso de la injusticia y llevan la luz hacia adelante. He reconstruido mi vida poco a poco, pero con determinación. Mis mañanas comienzan con gratitud. Abro los ojos, extiendo los brazos y doy gracias por estar aquí, por ser libre, por ser capaz de generar un cambio. Soy voluntaria, hablo, enseño y escucho. Cada mujer que conozco, cada historia que oigo, me recuerda que mi dolor tiene un propósito, que mi camino nunca fue solo para mí. Fue, y sigue siendo, para las mujeres que aún están atrapadas en el silencio, para las niñas que están aprendiendo que su valor es indiscutible, para las madres que lloran en silencio porque el mundo aún no las ha visto. Aún conservo cicatrices, físicas e invisibles, grabadas en mi memoria y en mi cuerpo, pero estas cicatrices no me definen. Son prueba de mi supervivencia, hitos en un mapa de resiliencia, y con ellas he construido un santuario en mi vida, un hogar de comprensión, compasión y acción. He ayudado a crear programas para mujeres que escapan de la manipulación y el fraude. He guiado a personas recién llegadas a través de sistemas legales que pueden ser intimidantes y fríos, y he dado voz a quienes no la tenían. Las lecciones más profundas que he aprendido son sencillas. Primero, tu voz importa, incluso cuando te sientes insignificante. Segundo, tu historia es tu poder, incluso cuando otros intentan silenciarla. Tercero, sobrevivir no se trata solo de escapar de un lugar o persona peligrosa, sino de recuperar la vida que te negaron, la libertad que te negaron y la identidad que te arrebataron. Cada paso adelante, por pequeño que sea, es revolucionario. Recuerdo entrar al refugio una mañana y ver a las mujeres a mi alrededor reír, compartir, llorar y sanar juntas. Comprendí entonces que el camino que tanto había temido se estaba transformando en una misión, que la soledad que sufría se había convertido en empatía, que el miedo que sentía se había transformado en valentía, que la impotencia que conocía se había convertido en empoderamiento. Y entendí en ese momento que la mayor libertad no solo reside en sobrevivir al pasado, sino en usarlo para iluminar el camino de los demás. A quien esté viendo esto, quiero dejarle esta reflexión.
Por muy oscura que sea la noche, por muy profunda que sea la traición, por muy invisible que se sienta, su historia tiene valor. Tiene la fuerza para recuperar su vida, tiene la capacidad de levantarse y tiene derecho a ser visto, a ser escuchado y a ser celebrado por su resiliencia. Recuerde, no está solo y su presencia importa más de lo que jamás podrá imaginar. Gracias de todo corazón por acompañarme, por escucharme y por permitir que esta historia se compartiera. Su tiempo, su atención y su compasión hacen que estas historias importen. Me recuerdan que la supervivencia no es solitaria, es comunitaria, es colectiva y es sagrada. Si esta historia te ha conmovido, inspirado o te ha recordado tu propia fortaleza, te animo a continuar este camino. Haz clic en el siguiente video que aparecerá. Deja que te guíe, te empodere y te recuerde que siempre hay una oportunidad para seguir adelante. Juntos, a través de estas historias, aprendemos, sanamos y nos fortalecemos. Y juntos somos imparables. Gracias por estar aquí. Gracias por creer en la supervivencia, la esperanza y el poder del espíritu humano.